Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El cumplimiento es el tema. Hoy estaremos viendo en esta serie de Navidad precisamente todo lo que envuelve o todo lo que viene siendo esta atmósfera de la Navidad. Y sí, es cierto, como corre ya también por las redes sociales, nuestro Señor Jesucristo no nació un 25 de diciembre. Nadie sabe con exactitud cuál fue la fecha. Algunos creen que fue en septiembre y que los reyes del oriente o los sabios del oriente, cuando llegaron a ofrecerle los regalos, ya era un niño como de 3, 4 meses. Algunos piensan que ya había pasado hasta algunos años y creen que ellos llegaron precisamente para las fiestas en diciembre. En fin, no se sabe. Algunos creen que fue por allá de marzo. Lo que sí es un hecho es que no nació en tiempo de frío, porque estaban los pastores con las ovejas pastoreando. Entonces, como haya sido, el rey nació, como vimos ahorita la canción, pedilo en las montañas, por los montes, por doquier, que Cristo el Rey nació. Él nació. El hombre que más ha influenciado este mundo, ese hombre que ha causado tanto revuelo, algunos creen en él, otros no, aunque es el que más evidencia tiene de que existió, más que Sócrates, más que Platón y que cualquiera que me quieras decir, inclusive hasta de gente mucho más para acá, hay mucho más evidencia de la existencia de Cristo. Hay un antes y un después de Él. Y eso no se puede quitar. Aunque lo han querido quitar y lo quieren quitar hoy en día, ya quieren quitar el antes y el después de Cristo. Ahí está y ahí estará. Porque Él es Dios. Es el Verbo encarnado, es el Dios hecho carne. Isaías 9, 6 y 7 es una de las profecías más esperanzadoras en el Antiguo Testamento. Es un tiempo en donde había oscuridad, donde había opresión. Dios promete el nacimiento de un niño muy especial, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. La enseñanza y el contexto que vemos aquí es precisamente el nacimiento de Jesús. Es la Navidad. Y dice Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta profecía se cumplió 720 años aproximadamente después de que lo dijo Isaías. La profecía nos muestra tanto la humanidad como la deidad de nuestro Señor, quien vino a salvar y a reconciliar a la humanidad con Dios Padre y a establecer un reino eterno de justicia y de paz. Segunda de Corintios 5:19 escribe el apóstol Pablo en segunda de Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y mira qué maravilloso nuestro Dios, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio, que vayamos por todo el mundo y digamos quién es el que nació, qué es la Navidad,
¿Qué es lo que nosotros realmente festejamos en este mes? Y no caigamos en el consumismo que ha tratado de opacar lo que verdaderamente es la Navidad. Se estima que más de 300 profecías se cumplieron con el nacimiento y la vida de Jesús, únicamente en Jesucristo. Hay eruditos que dicen que fueron como 350, hay otros que dicen que fueron 400, pero más de 300 profecías cumplidas. ¿Puedes imaginar? Si una sola profecía que se cumpla es sumamente difícil, imagínate más de 300 profecías cumplidas a la perfección. Y lo que estamos viendo, hermano, no podemos cerrar nuestros ojos y no podemos decir no, no pasa nada. Se está cumpliendo todo al pie de la letra, como el Señor lo declaró. Así es y así será. Lo queramos creer o no. Hay quienes dicen, es que yo no creo en Dios. Pues aunque no creas en Dios, Dios es Dios y Dios está ahí. La bendición de la Navidad. Con la llegada de los Reyes Magos de Oriente, llega la adoración a Cristo por parte de los que no eran pueblo de Dios, de los gentiles, de nosotros. Y así es donde nos incluye también a nosotros el Señor en su bendito pueblo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios, de acuerdo al Evangelio de Juan 1:12. Así estaba predicho, profetizado por Oseas, por el profeta Oseas. En el capítulo 1, verso 10, en el capítulo 2, verso 23, 750 años antes de Cristo. Y el apóstol Pablo lo cita en Romanos 9, 25 y 26, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Gracias, Señor. Y en lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, no son pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Qué hermoso nuestro Dios. Únicamente era el pueblo de Israel, su pueblo amado, pero ahí nos incluye a nosotros. El apóstol Pedro también se lo escribió en primera de Pedro 2:10, dice, ustedes que en otro tiempo, está citando a Oseas, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Qué gran bendición. Todo esto, hermanos, es la atmósfera que envuelve o debería de envolver a la Navidad. Es lo que nosotros deberíamos de estar platicando cada vez que alguien nos diga felices fiestas, o cada vez que alguien te diga, ¿tú qué crees de la Navidad? Es el momento de aprovechar y decir, esto es lo que yo creo. El tiempo del cumplimiento. Verso 6, ahí en Isaías 9, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos es nacido. Si te fijas, a pesar de que Isaías está profetizando, lo está diciendo en tiempo presente, porque un niño nos es nacido. Se cumple porque se cumple. Es lo que está diciendo Isaías. Es un hecho. Qué bendición, 720 años antes. Y viene y se cumple. Significa que el nacimiento físico de Jesús
se iba a cumplir en este hombre. Significa que es un hombre. Pero ¿cómo? Si dice que es admirable, consejero, Dios fuerte, ¿cómo que es un hombre? Esto, hermanos, es lo que les partía el cerebro a los sabios griegos. Ellos decían, es que un hombre no puede ser Dios. Pero así es lo que quería. Precisamente todo esto es lo que encierra la Navidad, que aquel verbo fue hecho carne, Juan 1:14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, el que trae los mismos genes del Padre, lleno de gracia y de verdad. Uno de los misterios más difíciles que podemos predicar o que podemos enseñar o explicar, como es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Aquel verbo se hizo carne, aquel Dios se hizo carne. Jesús nació como un bebé indefenso, compartiendo nuestras debilidades, experiencias humanas. Por eso Él es el Salvador del mundo, que comprende completamente nuestras luchas y que se identifica con cada uno de nosotros. En Hebreos 4:15, el escritor de Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado igual que cada uno de nosotros, pero sin pecado. Todo por el dolor que tú has pasado, Él lo pasó, Él lo entiende. Y cuando estemos ahí postrados en un lecho de muerte, o cuando estemos ahí postrados con un dolor muy fuerte, dile: Señor, ayúdame, porque yo sé que tú pasaste por esto y más. Tú me comprendes, tú me entiendes, ayúdame. Él, como dice aquí la palabra, se compadece de nosotros. Él sabe por lo que estamos pasando, cualquiera que sea la situación. Y luego dice, hijo nos es dado, significa su preexistencia, significa su naturaleza divina, que también es Dios. No es mitad hombre y mitad Dios, no. Es totalmente hombre y es totalmente Dios. ¡Qué maravilla! Que Él obtuvo un cuerpo que ahora es glorificado, pero tiene un cuerpo humano perfecto. Y así es como está Él sentado a la diestra de Dios Padre, con un cuerpo humano. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, profetizado por el mismo Isaías. Ahí en el mismo capítulo, pero 2 capítulos abajo, el mismo libro, Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo les dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Luego el ángel que aparece a José, al esposo de María, le dice el ángel en Mateo 1:23 que Emmanuel significa Dios con nosotros. Aquel hijo que nos fue dado es totalmente Dios también. El comienzo de Jesús no fue en Belén, hermanos. Él no tiene principio ni fin. Como hombre sí inicia en Belén, pero Él ya existía. Es Dios Hijo, sin principio y sin fin, enviado al mundo con un propósito redentor.
Por eso en Apocalipsis 1:8 Juan escribe las palabras de nuestro Señor Jesucristo que le dice: yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es. Este regalo divino fue necesario para que Jesús pudiera ser nuestro Salvador perfecto, precisamente capaz de ofrecer una expiación completa por nuestros pecados. Hebreos 7, 25 y 26, dice el escritor de Hebreos: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Imagínate, cada vez que tú y yo estamos pasando por cualquier circunstancia, Él está intercediendo por ti perpetuamente delante del Padre. Debemos de tener esa confianza, debemos tener esa fe puesta en Él. Humanamente nos rebelamos y queremos ayudarle al Señor, cuando lo primero que deberíamos de hacer, inclusive antes de ir con nuestro cónyuge, o con papá, o con mamá, o con nuestro hermano, o antes, mucho menos de contárselo al vecino, deberíamos de ir con Él. En cuanto te llega aquella noticia que no querías escuchar, o en cuanto tienes ese problema, deberías de ir con Él y decirle: Señor, tú sabes por lo que estoy pasando. Y Él intercede por ti perpetuamente. Y veremos cómo está con nosotros. Siempre, siempre. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así se lo declaró el ángel a José, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Cuando le dice que no tema recibir a María, dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y añadió Isaías: y el principado sobre su hombro. Aquí en el verso 6, Isaías 9:6, aquí donde estamos, profetizado desde tiempos antiguos por varios profetas. En distintas épocas, en distintos tiempos, hay dos pasajes claves que se refieren directamente a este principado. El principado sobre su hombro. Él carga precisamente ese tipo de reinado, un reinado de justicia. Es nuestro Señor Jesucristo. Daniel 7:14 nos habla y nos dice 550 años antes de Cristo: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este es, hermanos, el santo ser que nació. Este es el motivo de la Navidad. La palabra nos dice que nuestro Señor Jesucristo los regirá, los quebrantará o los reinará con vara de hierro. Salmo 2:9 y Apocalipsis 2:27. Y así vemos en el futuro el cumplimiento de la profecía. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Su reinado no tendrá fin. ¿Cuántos de nosotros
ya estamos listos para vivir con Él por la eternidad. Qué hermoso será. Ponte a pensar. Qué hermoso será escuchar esas palabras preciosas, ya sea que Él venga por nosotros o nos llame a su presencia y que te diga: bien hecho, siervo, sierva fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Padre. Así se llevaba a cabo y se cumplía la profecía. El ángel diciéndole a María en Lucas 1, 31 al 33: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Siempre que se diga que Jesús es Hijo de Dios, tal y como Él lo dijo y lo declaró una y otra vez, y por eso le costó la vida, es porque es igual a Dios. Y aquí el ángel se lo está diciendo también a María. Eso es el principado sobre su hombro, un reino que no tendrá fin. Qué interesante, la deidad del santo ser que nacerá es admirable. Es uno de sus nombres divinos, admirable. Es tiempo, hermanos, que nos haga clic quién es Jesús. ¿Quién es Él? Cristo es extraordinario, es asombroso, es admirable, es digno de ser alabado, digno de ser glorificado, digno de ser loado. Él es glorioso, como lo cantamos el día de hoy. Y deberíamos decirlo con todo nuestro ser: glorioso, nadie hay como tú. Desde su nacimiento nuestro Señor fue adorado por una multitud de huestes. El concierto más grande y perfecto que ha habido en la tierra se manifestó ese día. Lucas 2, 13, 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Puedes imaginar el tipo de alabanza en el cielo? Si aquí uno se queda sorprendido cuando escuchas orquestas sinfónicas o cuando escuchas artistas que vienen siendo músicos que son virtuosos, muy al estilo de Mozart. Hombres virtuosos que desde los 3 años componen una sinfonía y te quedas admirado de ver cómo componen. O cuando yo escucho a tenores cantando de lo mejor y que dice uno: qué vocerrón, qué bárbaro, qué manera de cantar, qué manera de modular la voz, qué potencia tiene ese hombre. Qué disciplina. Ahora imagínate los ángeles, lo que es la perfección. Por eso lo que ojo no vio ni oído escuchó es lo que Dios tiene reservado para nosotros, hermano. Él es admirable, nuestro Señor siempre será digno de ser admirado, alabado, exaltado. Así se lo escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Y mira lo que le dice. Filipenses 2, 9, 11, inspirado, impulsado por el Espíritu Santo, escribe Pablo y les dice: por lo cual también
Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? A Cristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, porque Él es admirable. Ni los demonios, hermanos, se pueden contener de decirle: eres admirable, eres lo máximo. El salmista escribió: grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Subraya esa palabra, suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, es admirable. Literalmente está diciendo: su grandeza excede la capacidad del conocimiento. Gloria a Dios. Salmo 145:3. Alabemos al Señor de tal manera, hermanos, porque Él es admirable. Vayamos al futuro. Apocalipsis 5:11 y 12. Y escribe el apóstol Juan, dice: y miré, ¿en dónde? En el cielo. Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Porque Él es admirable, hermanos. Eso es lo que estaba diciendo precisamente, profetizando Isaías. Jesús es admirable, nos asombra. La misma palabra para admirable se utiliza en Josué 13:18, cuando Manoa, precisamente el padre de Sansón, se le aparece el ángel de Yahvé, que simboliza a Cristo. Todos sabemos que el ángel de Yahweh simboliza a Cristo. Y dice que Manoa le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y el ángel del Señor le responde: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? En el original, literalmente le está diciendo: ¿por qué preguntas por mi nombre, ya que está más allá de tu comprensión? Hermanos, ese es el Dios al que adoramos. Ese es el Dios al que venimos y alabamos. Ese es Cristo, el santo ser que nació. Ese es Cristo, el santo ser que vino a salvarte, y que nosotros deberíamos de deshacernos en elogios para Él, porque Él es admirable. Debería de haber esa gratitud en nuestro corazón, de decirle: eres todo para mí, eres hermoso para mí, eres precioso. Así debemos de asombrarnos con nuestro Señor. Y luego dice la palabra que es consejero. En la antigua Israel, un buen rey debía ser un buen, excelente consejero, precisamente dando consejos a las puertas de la ciudad. La gente iba con él y le pedían consejo, y el rey les aconsejaba. Nuestro Señor Jesucristo es un excelente consejero, es parte de su esencia. Así lo hizo durante todo su ministerio nuestro Señor, mientras permaneció aquí con nosotros en la tierra, y luego ahora también intercede por nosotros delante del Padre, como ya lo vimos. En Juan 2, 24 y 25 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Imagínate qué consejero. Jesús es capaz de asesorar a su pueblo, porque está calificado como ningún consejero humano lo está.
Colosenses 2:3 dice que en quien están escondidos, o sea, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Están en Él. Jesús siempre sabe por lo que estamos pasando y siempre sabe el camino correcto que debemos seguir. A veces no nos gusta porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus planes nuestros planes. Y a veces no nos gusta y decimos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y Él solo nos dice, confía en mí. Es lo mejor para ti. Él es admirable, es consejero. ¿Qué mejor consejero podemos tener que nuestro Señor Jesucristo? Porque todo lo sabe, dice Proverbios 8:14, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Estos pasajes nos enseñan lo importante de prestar atención, de amar, atesorar, de guardar los consejos recibidos por parte del Señor. Lo importante de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice algo, deberíamos decir sí, Señor. Aunque a veces no me agrada mucho, pero si tú lo dices, es lo mejor. Dice Proverbios 8:33 y 34, atiendan el consejo y sean sabios y no lo menosprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Eso es lo que hacía el rey, por eso Salomón lo escribe. Porque iban y pedían consejos a él, y él lo está escribiendo como lo que Dios hace con nosotros. Qué hermoso, atiendan el consejo y sean sabios y no menosprecies la palabra de Dios, hermano. Luego añadió el profeta Isaías, Dios fuerte, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Aquel verbo fue hecho carne, se hizo carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, Dios fuerte, este guerrero poderoso, el león de la tribu de Judá vencido, Apocalipsis 5:5. Así está escrito. Y mira lo que dice Apocalipsis 19, 11 al 16, deberías de apuntarlo, porque aquí nos damos cuenta quién es este santo ser que nació. Para respetar quién es Él y entender quién es Él. Apocalipsis 19, 11 al 16 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados, este niño estaba destinado en convertirse en el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Este es el santo ser que nació. Este niño es más que un simple hombre. Es el mismo creador del mundo. En Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios fuerte. Y continúa Isaías hablando del santo ser que nació, Padre eterno. Oh, gracias, Señor. Significa que tiene un amor incomparable, paternal, eterno. Es la esencia de Dios. Por eso dice: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Recordemos las palabras de nuestro Señor cuando clamó por su pueblo en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Nuestro Señor dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Mateo 11:28. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 6:18: y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Él es Padre eterno. Jesús confirmó su igualdad con el Padre, diciendo: si a mí me conocieran, también conocerían a mi Padre. Juan 8:19. Y yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Y luego dice: príncipe de paz, el tiempo del cumplimiento. Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David lo vuelve a confirmar, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y me encanta cómo termina la profecía diciendo: el celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. Aleluya. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Otros reyes son conocidos por su guerra, por su arrogancia, por ser dictadores. Y si bien este rey venidero sería un guerrero poderoso, su gobierno establecería una paz permanente entre Dios y sus seguidores. Por eso dice que Él es el príncipe de paz y que su paz no tendrá límite. Su reino traerá una paz, traerá perdón, reconciliación con Dios Padre, y es una paz que transforma a las personas para siempre. Su paz no tendrá límite. El título Príncipe de Paz resume el propósito central del Mesías. Restaura la paz entre Dios y el hombre. El pecado había separado a la humanidad de Dios para siempre, generando una enemistad y condenados para la ira de Dios. Pero Él nos trae esa paz. ¿Qué nos dice la palabra en Romanos 5:1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién?
del príncipe de paz, de nuestro Señor Jesucristo, de ese santo ser que nació. Además es una paz que viene de lo alto, que nunca encontrarás en el mundo, únicamente en Cristo. Por eso Filipenses 4:7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí se describe esta paz como una que sobrepasa toda comprensión, admirable. Es una paz admirable en un mundo lleno de incertidumbre, de insatisfacción, de impaciencia. Jesús nos está llamando, hermanos, a depositar toda nuestra confianza en Él, pues su reinado futuro será de justicia perfecta y de una paz eterna. Su paz no tendrá límite. Nuestro Señor Jesucristo nos deja dicho en Juan 14:27: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da, ni se turbe su corazón, ni tenga miedo. Y luego vuelve a confirmar que su trono, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, confirmando el principado sobre su hombro. Esta esperanza mesiánica surgió porque el Señor prometió levantar un hijo de David que reinaría para siempre. ¿Por qué? Porque David, por su reinado tan glorioso que tuvo, era el prototipo del gobernante ideal que el pueblo de Dios estaba esperando. Jeremías 23:5 nos dice: he aquí que vienen días, dice Yahvé, en que levantaré a David renuevo, justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, bienaventurado o doblemente feliz, y hará juicio y justicia en la tierra. Y lo vuelve a repetir en el capítulo 33, versos 14 y 15 de Jeremías. Al meditar en lo que estos versículos nos dicen sobre Jesús, debemos elegir rendirnos ante su señorío, ante su principado, el tiempo del cumplimiento. Y la profecía termina diciendo: el celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. Simple y sencillamente, Dios así lo quiso. En su soberanía, Dios tenía trazado todo perfectamente. El capítulo 9 de Isaías nos habla de la oscuridad y angustia en la que se encontraba el pueblo, tal y como el mundo se encuentra hoy en día, porque han rechazado la palabra de Dios, le han dado la espalda a Dios mismo. Y por eso está sufriendo las consecuencias. El antídoto, deberíamos de decírselo, Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Qué distinto es todo esto que leemos de lo que es la Navidad a lo que hoy en día el mundo te presenta que es la Navidad. El Mesías, nuestro Señor Jesucristo, trae luz y paz con su reino eterno. Ese es el propósito de Dios. Gálatas 4 y 5 nos dice el apóstol Pablo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley. Este es el cumplimiento, hermano. Este es el propósito de la Navidad. Literalmente lo que te está diciendo el original es para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Por eso es que Cristo vino.
Ese es el motivo de la Navidad. En este mundo caído, el cristiano anhela que sus familiares, que sus compañeros y sus amigos sean salvos. Eso es lo que todos anhelamos, pero esto solo es posible mediante la sumisión. ¿A quién? A Cristo Jesús. Ese es el mensaje. Esta Navidad, hermanos, hablemos a otros del santo ser que nació, de lo que significa la Navidad. Comprometámonos, hagamos ese compromiso delante de Dios de decir: yo no voy a caer en el consumismo. Y si alguien me pregunta qué es la Navidad, se los voy a decir. Eso es lo que necesita la gente saber. Le urge saber al pueblo que anda en tinieblas. Necesita que resplandezca la luz de Cristo. Isaías 61, y con esto termino. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahvé ha nacido sobre ti. Ese, hermano, es el cumplimiento del tiempo, o es el tiempo del cumplimiento.